Buenas noches y bendiciones, amados hermanos. Damos gracias a Dios una vez más que nos permite este privilegio y esta gran oportunidad de estar con ustedes para esta tercera semana de este curso Introducción a lo que es el Nuevo Testamento. Y en ella vamos a ver tres evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Pero también estaremos analizando, estaremos viendo también los capítulos del 8 al 13 del libro de Rea. Este segundo libro ya nosotros, todas las sesiones que faltan, lo vamos a trabajar con este libro. Pero además estaremos viendo lo que son algunos capítulos de estos evangelios. Por ejemplo, en Mateo, capítulos 5 al 7, también en Marcos, los capítulos 1 al 3, y en Lucas, los capítulos 8 y 9. En el capítulo 8 del libro de Rea podemos observar que los próximos dos capítulos de este estudio están consagrados a lo que es el Evangelio de Mateo. La forma en que uno se acerca a la Biblia es comparable a la forma en que uno se acerca cuando está observando un diamante. Uno ve las distintas facetas y formas para poder ver la belleza completa de esta piedra. El acercamiento usado de este estudio del Nuevo Testamento consistirá por lo menos en 5 diferentes componentes que solo mencionaremos, y son estos. Número 1, el contenido, la estructura y el énfasis teológico. 2, el texto y los varios contextos. Número 3, el contexto original o los primeros lectores. Número 4, el contexto del texto dentro de la iglesia y también el contexto pentecostal. Podemos observar en el Evangelio de Mateo, que es el primer libro que aparece en el canon del Nuevo Testamento. Y este evangelio introduce tanto a los evangelios de Marcos como el evangelio de Lucas y de Juan, así como al mismo Nuevo Testamento. Este evangelio familiariza al lector con Jesucristo desde sus primeras líneas. El libro de la genealogía de Jesucristo así empieza: hijo de David, hijo de Abraham. Ahí aparece en el capítulo 1, verso 1. Además, este libro continúa enfocando el ministerio de Jesús hasta las palabras finales de la Gran Comisión, donde resalta que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. En Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, Jesús instruye a sus seguidores a que, en primer lugar, hagan discípulos a todas las naciones. En segundo lugar, que lo bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el tercer lugar dice que les enseñen a guardar todas las cosas que habían sido ordenadas por él. Podemos ver en esta que muchas veces nosotros lo hacemos, vamos a decir, al revés, porque nosotros primero discipulamos a los nuevos creyentes, los doctrinamos y luego nosotros lo bautizamos cuando ya están preparados. Sin embargo, lo que hacía la iglesia primitiva desde que ellos creían
eran bautizados y añadidos a la iglesia, y lo añadía el Espíritu Santo. Eso lo podemos observar en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y esta estructura que Jesús presenta aquí en Mateo capítulo 28 dice que hay que hacer discípulos a todas las naciones, y después de hacer los discípulos que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces viene la enseñanza, luego se le va a enseñar, y es lo que nosotros hacemos, que ahí lo ponemos en un programa de discipulado. Entonces, la estructura de Mateo es alrededor de estos 5 discursos o sermones y su contenido. Y estas verdades son las que se le dicen a los discípulos que enseñen a aquellos a quienes han de discipular. Y los sermones pueden ser descritos y han llegado a ser reconocidos de la siguiente manera. En primer lugar, el sermón de la montaña o el sermón del monte, que aparece en Mateo capítulo 5 al 7. En segundo lugar, aparece el discurso misionero de Mateo capítulo 10. Y en tercer lugar, las parábolas del reino, que aparecen en Mateo 13. Y en cuarto lugar están las disciplinas dentro de la iglesia, Mateo 18. Pero además, en quinto lugar, el discurso escatológico que da Jesús en Mateo capítulo 24 y 25. Entonces vemos que Mateo usa una especie de fórmula, y al final de cada uno de estos sermones, eso que podría llamarse un marcador literario en el texto, él usa una frase que siempre aparece, y la frase es esta: y cuando terminó Jesús esta palabra. Esa es la frase. La podemos ver en el capítulo 7, verso 28, capítulo 11, verso 1, capítulo 13, verso 53, capítulo 19, verso 1 y capítulo 26, verso 1. Y en cada caso, esta frase concluye un sermón o un discurso. La paternidad literaria, podemos ver que hay 2 maneras comunes de trabajar el problema de la auditoría: la tradición externa y también la tradición interna. Según la tradición externa, Marcio, en el año 150, fue la primera persona en asociar el nombre de Lucas con el tercer evangelio. Y antes de Marcio, en el tercer evangelio, era desconocido, no estaba directamente relacionado con un nombre. Se veían en los evangelios de Marcos y Mateo como el trabajo de sus autores, pero no fue hasta el año 150 cuando Marcio o Marción designó al tercer evangelio como el evangelio de Lucas. Los grandes temas teológicos, de acuerdo al libro que estamos estudiando, REA, son: número 1, Jesús es el Mesías; 2, habla de la justicia; 3, de los milagros y exorcismos; 4, de las actividades misioneras; 5, de la naturaleza del reino. También habla de las disciplinas, la escatología. Podría aparecer o podría haber un 8, que es la recompensa. Gloria sea el nombre del Señor. Las parábolas, entrando a lo que son las parábolas, tienen como propósito único como revelar. Jesús explica ciertas parábolas y el significado sobre el reino que la misma encierra. Dentro de esa sesión de su libro, Lucas coloca sus 10 parábolas distintivas. Muchas de estas parábolas son muy familiares. Las 2 más populares son la parábola del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo.
virtualmente todas las parábolas distintivas de Lucas son aquellas que ocurren en el tercer evangelio, que aparecen en esta tercera sesión narrativa. Jesús se dirige a tres diferentes grupos, ¿verdad?, con la parábola, y él establece tres temas principales, y todos diseñados para instruir a sus discípulos. En primer lugar, Jesús se dirige a sus antagonistas y les da advertencia del tiempo del rechazo próximo, como se ve en la parábola en el capítulo 14, en los versos 15 al 24, de aquellos invitados que se negaron a ir a la fiesta, los tales serán excluidos. Y aquí vemos una señal de advertencia de un próximo rechazo. Otra historia sigue inmediatamente después de esas, y es que las grandes muchedumbres estaban siguiendo a Jesús cuando él se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijo y hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquí es bueno hacer un paréntesis, porque muchas veces la persona que no conoce de Jesús malinterpretan esta, esta palabra que Jesús está diciendo aquí. Y la palabra que mal se interpreta es el que aborrece. Nadie va a aborrecer a su padre o a su madre. Jesús más bien está presentando aquí que todo lo que nosotros podamos poner en primer lugar, si lo hacemos, entonces no somos merecedores de ser su discípulo, incluso hasta nuestra propia vida. Y con eso él termina esa parte, y es que ¿qué hace Jesús? Él nos lleva a la cruz, y él viene en pos de mí. No puede, él dice que el que no lleva la cruz, todos debemos de llevar esa cruz, y a veces nosotros creemos que nuestra cruz es más pesada que la cruz de nuestro vecino. Sin embargo, la misma escritura dice que Dios no nos da más de lo que nosotros podemos llevar, y que juntamente con la prueba Él nos dará la salida. Entonces, todos debemos de llevar nuestra cruz. Por eso Él dice aquí: y el que no lleva a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque Él hace una pregunta: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para poder acabar la torre? Él está mencionando aquí una torre, pero aquí nosotros lo podemos llevar a nuestro diario vivir. Cada plan, cada meta que nosotros nos tracemos, lo primero que tenemos que hacer es calcular los gastos y ver si nosotros tenemos esa posibilidad de poder acabar la obra en la cual nosotros nos hemos envuelto. Entonces, no sea que, dice él, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarle, todo lo que vean esa torre, esa construcción, ¿verdad?, comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y él no pudo acabar, etcétera. Él está hablando, Jesús está hablando del discipulado. Gloria sea el nombre del Señor. El discipulado tiene un costo. El segundo grupo que queremos analizar aquí es que también era
Él era parte del público. Podemos ver la parte del público durante este periodo de tiempo, cuando Jesús viajó a Galilea y también a Jerusalén. Vemos que la multitud de la gente vulgar, los maestros de la ley también lo seguían. Ahí estaban los fariseos, y algunos de los cuales atentamente investigaban la verdad. Ahora, en el mensaje primario del Señor para ello fue simplemente una advertencia de juicio y una explicación del costo de ser un discípulo. El costo. De eso era que él estaba hablando. Y una de las cosas notables, volviendo ahora al Evangelio de Mateo, es la forma en que se conecta con el Evangelio quíntuple. Es este Evangelio quíntuple este es el corazón de lo que comúnmente llamamos la teología pentecostal. El Evangelio quíntuple es que Jesús es Salvador, Jesús es santificador, Jesús es bautizador con el Espíritu Santo, Jesús es el sanador y Jesús es el Rey que viene. Ahora entramos en lo que es el Evangelio de Marcos. Marcos podía llamarse un evangelio de sufrimiento. La paternidad literaria puede examinarse en dos maneras. Uno, podemos ver en la tradición interna y otro en la tradición externa. Y aquí vemos lo propio del Nuevo Testamento, en particular de que nos presenta el Evangelio de Marcos. Dentro de las evidencias externas, según la tradición cristiana externa, la tradición temprana fuera del Nuevo Testamento sobre el autor del segundo evangelio, fue una persona conocida por el nombre de Marcos. Papías, uno de los padres de la iglesia temprana, él dijo alrededor del año 120 después de Cristo que Marcos fue el autor del segundo evangelio. Ahora, los escritos de Papías se presentan en la obra de Eusebio, historiador de la iglesia del siglo IV. Papías también dijo que no solo fue Marcos el escritor del evangelio, sino que Marcos también estaba íntimamente conectado con Pedro y que quizá fue un discípulo suyo. Vemos, aunque muchos estudiosos no creen que esa parte de que los evangelios que están presentados en el canon de esta manera, Mateo en primer lugar, Marcos en segundo, Lucas en tercero y Juan como el evangelio número 4. Y dicen los estudiosos que Mateo, por ejemplo, como Mateo va a presentar a Jesús como rey, y todo rey tiene una genealogía, entonces va a presentar a Jesús con una genealogía de 42 generaciones hasta llegar a Jesús. Y entonces, como rey, el rey tiene una genealogía. Ahora, como Marco está presentando con un siervo sufriente, los siervos no tienen genealogía. Los siervos eran comprados o eran nacidos en la casa, y los siervos no tenían esa genealogía. Entonces, muchos dicen que el primer evangelio fue Marcos, y lo dicen porque Marcos tiene menos capítulos que Mateo y que Lucas. Alabado sea el nombre del Señor, y eso lo dicen algunos de los estudiosos. Ahora, cuando vemos volviendo a lo que son la evidencia externa y también las evidencias internas, vimos la externa, la interna. Entonces
Vemos en Primera de Pedro capítulo 5, verso 13, que se lee de la siguiente manera: saludo de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marco. Así lo presenta la NBI, la nueva versión internacional, y esto implica una íntima conexión entre Marcos y el discípulo Pedro. Además, muchos opinan que este es el mismo Marcos que es conocido como Juan Marcos en varios otros pasajes de las Escrituras. Él es conocido como el primo de Bernabé, según Colosenses capítulo 4, verso 10, como el que viajó con Bernabé y Pablo en Hechos capítulo 12, 25. También Marco es conocido como la persona que siguió el camino junto a Bernabé luego de la división que hubo entre él y Pablo, tal como lo podemos notar en Hechos capítulo 15 de los versos 37 al 39. Y vemos que ahí pasó un conflicto porque Marcos había dejado a Pablo. Pablo, aunque Bernabé le dijo que se llevara a Marcos, Pablo no quiso llevarse, no quiso llevarse a Marco, pero era para enseñarle lo que pienso, para enseñarle una lección por haberlo abandonado. Entonces Pablo no quiso y le dijo a Bernabé que se lo llevara a él, y hubo una división, pero esta división fue para ganar más miembros, ¿verdad?, para Cristo y para su iglesia. Vemos que Marco aprendió la lección y luego el mismo Pablo escribe: tráeme a Marco porque me es útil para la obra del ministerio. Sin embargo, el Evangelio de Marcos es considerado también anónimo, ya que el Evangelio mismo realmente no dice que fue escrito por Marcos, como lo hacen algunas de la epístola del apóstol Pablo. Quizá el público de Marcos era romano, por consiguiente ellos estaban poco familiarizados con la costumbre judía y romana. En la fecha, la costumbre judía, estaban más familiarizados con la romana. La fecha, según la mayoría de los estudiosos, Marcos fue el primer evangelio escrito entre los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La mayoría de los estudiosos lo fechan antes del año 70 después de Cristo. Y esta fecha es un punto definitivo en la historia de los judíos. Y durante el primer siglo, los romanos estuvieron en guerra desde el 66 al año 70. En el año 70, el templo de Jerusalén fue destruido. Quizá Marcos sintió que la única forma en que los seres humanos podían entender verdaderamente que Jesús era el Hijo de Dios era al ver a Jesús en su muerte. El reino de Dios es algo que Dios da, no es algo que los humanos puedan construir. Reino de Dios, vemos en Marcos capítulo 1, verso 15, Jesús dice: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Eso dice la NBI. Reina Valera dice: crean las buenas noticias, porque el Evangelio es buena nueva de salvación, buena noticia para salvación a todo aquel que cree. En primer lugar, el reino de Dios significa el reinado o el gobierno de Dios. No se refiere a un reino o a un lugar. Hay algunos versos donde sí significa esto, sino principalmente se refiere a lo que es la majestad. Eso es, donde quiera que Dios está, ahí está el reino. Jesús dijo que el reino no iba a venir con advertencia, ni diréis helo aquí o helo allí, porque el reino entre vosotros está, porque se estaba refiriendo a él. Y donde quiera que está Jesús, está el reino. Entonces no es cierto que el papel del Espíritu Santo es
más pronunciado en el Evangelio de Marcos que en Mateos y Lucas. Podemos observar el papel del Espíritu Santo, que es el segundo tema principal que corre a lo largo del Evangelio de Lucas, y es en mucha forma distintiva de ese Evangelio, que es el énfasis en el Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo es más pronunciado en el Evangelio de Lucas que en Mateo o en Marcos. El propio Jesús se describe en el capítulo 4 como uno que estaba lleno del Espíritu Santo, así como que él también era llevado por el Espíritu Santo. Lo vemos en el capítulo 4, verso 1. Jesús les dice a sus discípulos cuán deseoso estaba el Padre Celestial de darle el Espíritu Santo. Pues si vosotros, dice Lucas capítulo 11, 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Y él inicia diciendo, ¿cuál de vosotros, padres, si su hijo le pidiera un pan, le daría una piedra? ¿Cuál de vosotros, padres, si su hijo le pidiera un pez, le daría un escorpión? Entonces ahí viene cuando dice, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. De acuerdo a la REA del libro que estamos estudiando para esta clase de introducción al Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas también puede llamarse el Evangelio del Testimonio. Ahora el Evangelio de Lucas tiene su paternidad literaria y hay dos maneras comunes que nosotros podemos trabajar el problema de la autoría. Está la tradición externa y la tradición interna, que lo estamos viendo en Mateo, en Marcos y también en Lucas. Según la tradición externa, Marcio en el año 150 fue la primera persona en asociar el nombre de Lucas con el tercer evangelio, y ya eso lo dijimos más atrás. Ahora, Lucas presenta en una segunda división, reuniendo a testigos en Galilea. Y este texto que vemos aquí de la Escritura para esta sesión está en Lucas capítulo 4, verso 1 hasta y se extiende hasta el capítulo 9, verso 50, donde Jesús empezó su reunión de testigos en Galilea, sobre todo de entre los marginados de la principal corriente teológica. La ocasión fue su sermón de apertura en Nazaret con las familias o las familiares palabras que podemos observar en Isaías. En Isaías 61 está esa palabra, pero él la repite aquí en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, pero también a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y este tema principal es resaltado en otros lugares del Evangelio de Lucas, particularmente en el Sermón del Llano. Finalmente, uno debe de notar que Jesús ensanchó el llamado al testimonio después del pasaje con respecto al seguimiento de la mujer que aparece en el capítulo 8, versos del 1 al 3. La familia del Señor vino a él y quiso hablar. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y eso está en el capítulo 8, los versos 19 al 21. Y se le avisó diciendo, ¿qué le dijeron a Jesús? Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces
Respondiendo, él le dijo, mi madre y mis hermanos son lo que oyen la palabra de Dios y la hacen. Si nosotros oímos, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, nos constituimos, dicho por los labios de Jesús, en sus hermanos y en su madre. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es tan importante cuando Jesús le da la revelación a Juan para que escribiera Apocalipsis. En los primeros capítulos dice, cuando se le da el mensaje a las iglesias, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, dice, el que tenga oído para oír, que oiga que lo que el Espíritu dice a la iglesia. En conclusión, veremos la tercera división en Lucas, que está la formación de testigos en el camino de Jerusalén. Y esta tercera sesión principal del Evangelio de Lucas va desde Lucas 9, verso 51, la otra llegaba Lucas 9:50, ahora Lucas 9:51 hasta Lucas 19:27. Y se trata de la formación y la preparación y discipulado de esos testigos. Uno podría llamarlo un tiempo de preparación para los discípulos. Por supuesto, no solo son discípulos los que están con Jesús en esta sesión del Evangelio, sino también es un tiempo donde parece que Jesús está intencionalmente preparando a los discípulos para lo que ha de venir después, el periodo de Jerusalén, cuando Él lo dejara. Este es un intenso periodo de discipulado donde Jesús les enseña muchas cosas a sus seguidores. Entra ahí lo que son la atención de este periodo, que parecen estar capturada en la expresión donde él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Capítulo 9, verso 51. Nos vemos de esta manera. Nos vemos en la próxima semana con la cuarta lección, donde estaremos viendo el Evangelio de Juan y el libro de los Hechos. Bendiciones y shalom.